Y sobre todo a mí lo que más me indigna es que apenas salen los medios de comunicación y que el Estado también como tal, las instituciones se hayan olvidado de él. Sí que los periodistas, que son sus compañeros, lo denuncien en todos los canales, pues a mí me parece absolutamente indignante. Un asesinato en Tailandia, un asesinato que cuenta con todos los ingredientes necesarios con los que fascinar al periodismo patrio. Un chico guapo, hijo de un actor famoso y además metido a cocinero, un cirujano colombiano en el papel de víctima, un romance homosexual interracial e interprofesional entre ambos, un descuartizamiento con vistas a una playa del Índico. No había manera de resistirse a la belleza del chaval ni a esa precaución que le llevó a comprar un juego de cuchillos y un montón de bolsas de plástico por si se torcía la historia de amor y empezaban las desavenencias. Gracias a todas esas circunstancias, el torso helénico de Daniel Sancho ha usurpado las portadas de la prensa rosa, desbancando las regatas monárquicas y al descalabro amoroso de Rosalía. No solo eso, sino que mientras docenas de reporteros y corresponsales viajan a Tailandia a informar en directo sobre el estado de salud de Dani, las condiciones lamentables de la cárcel en las que retienen a Dani, lo cachas que está Dani y lo bien que le sienta el bronceado a Dani, también el embajador de Tailandia ha ofrecido su ayuda a Dani. El trabajo de ese periodismo Barbie, justificando el homicidio, ha volcado la simpatía no hacia la víctima, sino hacia su atractivo carnicero, hasta el punto de que Salvador Sostres le ha dedicado una de esas columnas suyas que son para recoger en una bolsa y tirarlas a la papelera. Todo ese cariño, esa atención mediática, literaria y diplomática por un asesino confeso contrasta con la absoluta falta de información que sufren otros ciudadanos españoles víctimas de la justicia en el extranjero, pero que no son tan guapos, ni tan hijos, ni tan homicidas. Por ejemplo, Pablo González, prisionero en Polonia desde hace casi 2 años, acusado de espionaje sin que en todo este tiempo las autoridades polacas hayan aportado cargos ni pruebas en su contra. El silencio de los medios españoles acerca de este caso solo es comparable a la desvergüenza del ministro de Exteriores, José Luis Álvarez, quien dijo que los hechos de los que se le acusan son muy graves, aunque no especificó si por ser calvo o por llevar barba. Bueno, esto escribía hace tiempo David Torres en Público, en un genial artículo titulado Daniel Sancho, el asesino irresistible. Hoy en La Base no hablamos de Daniel Sancho, hablamos de Pablo González. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pablo González, periodista español, 2 años detenido, encarcelado, sin juicio, sin que se hayan presentado pruebas en Polonia, un país de la Unión Europea. El gobierno español mira para otro lado y buena parte de la prensa patria mira para otro lado. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a ver todos los detalles de este proceso kafkiano en el que está atrapado Pablo González desde hace ya 2 años. Manu Levín, ¿qué dice esa profesión que es ejemplo de ética, de ontología? ¿Qué niño español no querría ser periodista de mayor en A3 Media, en Mediaset, verdad? Bueno, con lo que se cobra en esos platós que dices, a lo mejor más de uno, si quiere. Vamos a ver, más allá de las muestras de solidaridad a título individual de algunos periodistas, cuál ha sido y cuál está siendo la reacción de las empresas de comunicación en España, y vamos a tirar un poco más también del hilo de esta comparación flagrante que situabas en el editorial. Ina Afinogénova, ¿dónde nos llevas volando hoy? Bueno, pues vamos a Rusia, vamos a repasar algunas filtraciones en exclusiva que han salido en algunos medios que se venden como independientes, pero que no lo son no tanto. lo parecen. No, vamos a repasar lo que van contando sobre Pablo González. Bueno, hoy además vamos a contar con un periodista socio de Pablo González, con Juan Teixeira, que es uno de los que está moviendo la campaña en solidaridad con Pablo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano.
Ser hijo de un ruso, escribir en el diario Gara y tener una cuenta abierta en la caja laboral Kucha. Estos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por los servicios secretos ucranianos para señalar al periodista Pablo González como un agente de Putin y que han llevado finalmente a las autoridades polacas a encarcelarle. Está claro que los que trabajamos en Canal Red no debemos viajar nunca a Polonia. Por esa regla de 3 se podría acusar, por ejemplo, al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de ser un agente de Israel. De joven se fue a trabajar a un kibutz, está casado con una francesa de origen judío y se ha pronunciado por el derecho del Estado de Israel a la autodefensa. Aten cabos. Bueno, aunque parezca delirante, así es como comenzó todo. Pablo González nació en Moscú en 1982 y fue inscrito con su nombre ruso y su apellido paterno, Pavel Alexeyevich Rubtsov. González es nieto de uno de los niños de la guerra, los menores que tuvieron que exiliarse en Rusia como consecuencia de la Guerra Civil Española, y en 1991 sus padres se separaron y regresó a España junto a su madre, que le inscribió en el registro civil con su nombre españolizado Pablo y sus apellidos maternos González Yagüe. Hasta aquí sus datos biográficos que explican el hecho de que Pablo tenga doble nacionalidad. Pablo González se licenció en Filología Eslava por la Universidad de Barcelona y tiene un máster de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional y otro de Periodismo Multimedia. En el momento de su detención estaba cursando un doctorado de Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco. Un doctorado que, por cierto, no le han permitido continuar durante su estancia en prisión. Bueno, después de concluir sus estudios, González se especializó en la cobertura de conflictos bélicos en el espacio postsoviético y empezó a ganar prestigio en el ámbito periodístico con sus crónicas sobre el terreno como reportero freelance para medios como La Sexta, Público, Gara o Voice of America. Uno de los últimos conflictos que cubrió fue la Segunda Guerra del Alto Karabaj en el año 2020. Allí vivió en primera persona un bombardeo que contó en Descifrando la Guerra. A pesar de su amplia experiencia cubriendo conflictos, Pablo no se define como un periodista de guerra al uso, sino como corresponsal en una zona geográfica muy determinada, Europa Central y Europa del Este. Guerras que haya cubierto o vaya a cubrir, sino porque soy corresponsal de esa zona. Entonces yo cubro una zona, si en esa zona hay guerra, la cubriré. Si en esa zona no hay guerra, pues yo no voy a ir a otra guerra, por mucho que sepa de avioncillos, drones, tanques o etcétera. ¿Por qué? Porque no aporto nada. Si no hablas el idioma, no conoces la historia, el ir solo a una guerra, porque es una guerra, porque tienes un subidor de adrenalina, que los hay de gente así, que va porque les sube la adrenalina y les gusta, ¿no? Porque es emocionante, tiene su... Pero pues yo no defiendo eso, ¿no? Yo no fui a Libia en su momento, y a Siria solo he ido una vez con un tour de prensa organizado, entonces tampoco no son mis zonas. Entonces yo he decidido que mi especialización, por razones varias de mi currículum, sea el Europa Central, Europa del Este, el espacio postsoviético, Cáucaso, he hecho algo de los Balcanes. Entonces, cubro esas zonas, solo esas zonas. Si no hablas el idioma, si no conoces la historia, no voy a ir a otra guerra por mucho que sepa de avioncillos, drones o tanques. Bueno, muy coherente aquí Pablo González reivindicando la profesionalidad del corresponsal con conocimientos contextuales del conflicto que va a cubrir frente a los paracaidistas que aterrizan en guerras que les son totalmente ajenas y que prácticamente tienen que mandar crónicas a sus jefes desde el mismo momento que han puesto el pie en el aeropuerto sin ni siquiera haber tenido tiempo de situarse o hablar con la población local. Es decir, que González es un periodista que, por su currículum y biografía, se ha especializado en una zona muy determinada, el espacio postsoviético, que es desde donde trabaja y el motivo por el que ganó prestigio. Así es, precisamente durante una de esas coberturas informativas es cuando empezó todo. El 6 de febrero de 2022, Pablo González fue retenido durante varias horas por los servicios de inteligencia ucranianos en Kiev. Aún no había comenzado la invasión rusa y Pablo González se encontraba en el Donbass junto a otros compañeros periodistas. Como no le había dado tiempo a gestionar su acreditación militar, se quedó realizando un reportaje fuera del área de guerra. Se trataba, atención, de una conexión con un programa llamado Al Rojo Vivo de una cadena llamada La Sexta. Exactamente, la preparación de la conexión con Ferreras fue interrumpida por unos militares que le obligaron a identificarse. Esa misma noche, González recibió una llamada del servicio secreto ucraniano pidiéndole que se personara inmediatamente en Kiev para acudir a un interrogatorio. Durante este interrogatorio, copian la información de su teléfono, le acusan de prorruso y le invitan a abandonar amablemente el país. Le acusan de prorruso, como si ser prorruso
fuera un delito. Ya, pero es que además González ya se había posicionado públicamente en contra de una posible invasión rusa. Lo hizo muy claramente en un tuit del 22 de enero de 2022, en el que aseguraba que cualquiera que no dijera claramente no a la guerra estaba como mínimo animando a la que la gente muriera. No a que Rusia entre aún más en Ucrania, no a que la OTAN entre aún más en Ucrania, no a la guerra. Esto es lo que dijo. Pues la verdad es que muy clarito. Quizá lo que molestaba es que una voz autorizada y con una amplia experiencia en la región tuviera una posición tan contundente en contra de la guerra e informase de lo que estaba efectivamente sucediendo sobre el terreno. Bueno, al mismo tiempo que González estaba siendo interrogado en Kiev, el CNI estaba interrogando a su familia aquí en España e informándoles de que Pablo González era un supuesto agente ruso. Es entonces cuando él decide abandonar Ucrania y volver a Euskadi, donde permanece varios días sin tener nuevas noticias. Durante estos días manda un audio a un amigo explicándole las visitas del Centro Nacional de Inteligencia. Vamos a escucharlo. Se presentaron con la misma cantinela, que soy agente de los servicios de inteligencia militar o algo así, que si alguien sospechaba algo, que si sabían algo y que bueno, que lo saben a ciencia cierta, si voy a venir, qué es lo que hago o qué es lo que dejo de hacer. Y entonces, bueno, lo que le han contestado todos, que a ver, que no sé qué les cuentan, o sea, no sé qué se creen y que no saben nada. Mi origen ruso, que sí, joder, pues sí, yo te digo, hemos estado todos los que se han presentado, incluso el colega Barna estuvo conmigo en Moscú, en casa de mi viejo, en la sauna bebiendo vodka y demás, o sea, que es que no es ningún puto secreto. Es decir, el CNI se presenta en casa de la familia de Pablo González diciéndoles que saben a ciencia cierta que es un agente ruso. El 25 de febrero, tras la invasión rusa de Ucrania, González decide viajar de nuevo a Polonia para cubrir la crisis migratoria derivada de este conflicto. Bueno, 3 días después es detenido en mitad de la noche por los servicios de seguridad polacos, acusado de un delito de espionaje, penalizado con hasta 10 años de prisión en Polonia, y es trasladado a la prisión de Rzeszów. Allí permanece durante días aislado, incomunicado y sin recibir asistencia ni protección consular. A finales de abril es trasladado a la zona de máxima seguridad de la prisión de Radom, conocida como el Guantánamo polaco por su uso fuera de las normas de un Estado de Derecho y las detenciones clandestinas a personas de terceros países. Allí permanece encerrado 23 horas al día en una celda de 5 metros cuadrados sin luz natural y solo se le permite salir esposado, eso sí, 1 hora a un patio diminuto. Además, durante mucho tiempo se le impidió hablar telefónicamente o por internet o ver a su esposa e hijos. 9 meses pasaron hasta que se le permitió ver a su mujer y 1 año hasta que se reconoció oficialmente a su abogado. El grupo de apoyo a Pablo González catalogó el trato recibido en prisión como tortura psicológica y Amnistía Internacional ha alertado del régimen de aislamiento que se le aplica. Casi 2 años lleva Pablo encerrado de manera preventiva en estas condiciones sin que se haya fijado aún fecha de juicio y sin que se hayan presentado públicamente ningún tipo de pruebas contra él que sustenten las acusaciones. Todo esto en un país que, recordemos, es miembro de la Unión Europea. Así es, según fuentes jurídicas, Polonia ha incumplido con la retención de Pablo 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre los derechos vulnerados por Polonia se encuentran los que amparan la integridad física y psíquica de las personas, la dignidad humana y el derecho a la vida, la prohibición de infligir trato degradante y a que se respeten sus comunicaciones y su domicilio. A esto hay que sumar que se está privando a González de ejercer su profesión y que durante mucho tiempo no se le permitió reunirse con su familia ni con su abogado, con lo que se vulneró el derecho a la tutela legal efectiva. Polonia no es un país que destaque precisamente por el respeto a la libertad de prensa. En la clasificación mundial de la libertad de prensa ocupa la posición número 66. Supongo que el gobierno de España habrá hecho todo lo posible para lograr la libertad de un ciudadano español detenido sin cargos en un país miembro de la Unión, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hace 2 años en una comisión parlamentaria. Ha recibido una primera visita consular. Efectivamente, le confirmo, hay una acusación muy grave sobre él. Serán los tribunales que decidan. Yo me he reunido en 2 ocasiones con mi homólogo de Asuntos Exteriores polaco para tratar este asunto, para pedirle, y así me lo ha trasladado, y así me lo confirman desde la embajada, que está recibiendo asistencia consular. Se le ha
Estamos en ello, créame, y le he tomado buena nota. Y no se preocupe que voy a llamar en cuanto que salga de aquí a nuestro embajador en Varsovia para ver qué está ocurriendo. Básicamente señalaba que la acusación es muy grave y dejaba en manos de los tribunales polacos la resolución de la causa. Sí, hace apenas un par de semanas, en una intervención otra vez en Al Rojo Vivo, Álvarez reiteró la gravedad de los cargos y aseguró que se han respetado sus derechos desde el primer momento. He verificado desde el primer momento que sus derechos fundamentales están siendo respetados y lo han sido. ¿Su estado físico y psíquico es bueno en prisión? Es correcto para las circunstancias en las que está. Su plazo de incomunicación de 72 horas se respetó. Él tiene acceso a un abogado, tanto español como polaco. En su momento se le dio un abogado de oficio. Tiene acceso a la asistencia consular. Le visitamos. Ha podido estar en contacto con su mujer. Pero también debo de decirle que los cargos contra él son muy graves y que hay una investigación en curso. Y también le pido a mi homólogo polaco que en cuanto que la investigación termine y esté cerrada, que haya un juicio oral lo antes posible. Claro. Su estado físico y psíquico es correcto para las circunstancias en las que está. Bueno, pues nos resulta muy tranquilizador escuchar a Álvarez. Bueno, desde el grupo de apoyo a Pablo González han lamentado que Álvarez haya hecho un seguimiento acrítico de las declaraciones del portavoz del gobierno polaco, que no haya defendido públicamente la presunción de inocencia de González y que no se haya reunido con la esposa o con el mismo grupo de apoyo del periodista, a pesar de las múltiples peticiones realizadas hasta el momento. Según Reporteros Sin Fronteras, 2022 se convirtió en el año con el récord de periodistas encarcelados. En total, 533 profesionales de la información están en prisión en todo el mundo y el 64% de ellos ni siquiera han pasado por un juicio. Hace unos días hablábamos aquí de Assange, hoy lo hacemos de Pablo González. Desde aquí, toda nuestra admiración hacia esos periodistas que son perseguidos por informar con rigor y compromiso. Gracias, Sara. A ti. Julian Assange y Wikileaks, la labor tan extraordinaria que hicieron. Aquí hubo una serie de medios que lo publicaron y se lucraron con ello. Y ahí lo están dejando pudrirse. Le pasa a Pablo González lo mismo. Manu Levín. Vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Muestras de solidaridad con Pablo González de periodistas españoles a título individual, silencio, en el mejor de los casos, por parte de las grandes empresas de comunicación. Esa sería un poco la fotografía general de cómo ha venido reaccionando el campo mediático de este país al secuestro durante 2 años del periodista Pablo González en Polonia, sin juicio ni cargos presentados ni condena. Son de agradecer las muestras de apoyo de periodistas a título personal, pero sería de esperar que los medios de comunicación de este país, para algunos de los cuales trabajó directamente Pablo González, se expresaran sobre este atropello y lo hicieran para defender a su colega. Se pasan todo el santo día llenándose la boca en defensa del periodismo, casi siempre cuando les pillan mintiendo. Pero cuando encierran a un periodista español sin juicio por no seguir la propaganda de guerra, entonces miran hacia otro lado. Muy triste, la verdad. Dentro de esa fotografía general hay que decir unas cuantas cosas. Hay que decir que el Diario Público, uno de los medios para los que trabajó Pablo González, sí le ha prestado mucha atención y ha sido contundente exigiendo su libertad, ha tenido un papel clave en la visibilización del caso. Y La Sexta, por su parte, otro de los medios que contaron con los reportajes de Pablo González, también se ha referido al tema en alguna ocasión, pero muchísimo menos, y con la boca mucho más pequeña. Y eso que la detención de González, lo adelantaba Sara, tuvo mucho que ver con las dilaciones indebidas en una conexión con la tertulia de Ferreras. Ferreras, a ver, recuérdanos la responsabilidad de Ferreras en la detención de Pablo González. Bueno, lo contó en marzo de 2022 un compañero de Pablo González, Juan Teixeira, que hoy estará con nosotros. Su relato se puede leer en Público. Nos encontrábamos en el este de Ucrania, en un pueblo a pocos kilómetros del frente llamado Avdiivka. Avdiivka, precisamente la ciudad del Donbass de la que el ejército ucraniano se ha retirado hace apenas un par de días. Justo lo estuvimos contando aquí. Todo empezó a torcerse, decía Teixeira, a raíz de una conexión con Ferreras. Pablo decidió hacer su directo con los militares de fondo, que siempre queda más televisivo. Desde La Sexta lo tuvieron más de 45 minutos esperando, bajo la nieve y con los militares cada vez más tensos, preguntándose qué hacía ese calvo de pie delante de un móvil sobre un trípode, hasta que los militares se cansaron y nos invitaron a irnos, no sin antes borrar todo el material y hacerle una foto al pasaporte de Pablo. Esa misma noche recibió una llamada del SBU indicándole que debía personarse lo antes posible en sus oficinas centrales. Vamos, que Ferreras tuvo a Pablo
Pablo González esperando ahí de pie delante de unos militares ucranianos tanto tiempo que le acabaron identificando y acusando de espiarles, sin presentar mayor prueba de nada. Y ahora, si te he visto, no me acuerdo, prácticamente, ¿no? Más periodismo y más tiempo de espera para Pablo González. 2 años lleva. Y en todo este tiempo, alguien ha visto a Ferreras interesarse de verdad por su situación, exigir su libertad en su programa, pedir al gobierno español o al polaco que hagan algo con esta injusticia. Yo tampoco. Sigamos. ETV, la televisión pública vasca, por el contrario, es la televisión de todo este país que más atención ha puesto al caso de Pablo González, a la falta de cargos y de pruebas contra él, y de garantías, y de juicio, y de condena. Y en televisión española algo se ha dicho también, alguito, y enseguida comentaremos algo más sobre este punto, pero el panorama general, lamentablemente, es el de un sistema mediático que, al menos por arriba, le ha dado bastante la espalda a Pablo González, en particular los medios privados. Y antes decía que esto es así en el mejor de los casos, porque también hay contenidos en la prensa española que directamente se posicionan en contra de Pablo González, dan pábulo a las acusaciones contra él, a pesar, insistimos, de no haberse presentado ninguna prueba públicamente, e incluso ponen en pie motu propio acusaciones que ni siquiera han llegado a plantear en esos términos las propias autoridades polacas. Fijaos, por ejemplo, el periodista Pablo González, acusado de espiar para Rusia, tenía pasaportes falsos, dice La Voz de Galicia, y lo mismo en El Correo. Pablo González, el periodista vizcaíno acusado de espiar para Rusia, llevaba visas y pasaportes falsos. En realidad, González no tenía ningún pasaporte falso y tal acusación ni siquiera ha sido hecha por Polonia. Simplemente tenía 2 pasaportes, uno español y uno ruso, algo que por otro lado es bastante habitual en el caso de ciudadanos con doble nacionalidad. Efectivamente, pero La Voz de Galicia y El Correo se inventan esa circunstancia en sus titulares, y es especialmente sangrante el caso del Correo, porque allí fue donde en 2010 Pablo González estudió, cursó un máster de periodismo multimedia. Los profesores de ese máster han defendido públicamente a Pablo González, pero la empresa, pues ya veis lo que ha hecho. Más, el periódico, que de difamar a periodistas acusándoles contra toda evidencia de trabajar para Putin, pues saben bastante, ¿verdad? Pablo González, acusado en Polonia de espionaje, viajó con un miembro de la inteligencia militar rusa. Esto dice El Periódico. El Español. El periodista español Pablo González, detenido en Polonia, estaba en la lista de prorrusos de Soros. Y el diario, entre comillas, que más ha golpeado a Pablo González ha sido El Mundo, en particular uno de sus empleados, un tal Xavier Colás. El periodista Pablo González, encarcelado en Polonia, elaboró informes sobre disidentes rusos exiliados, según un medio ruso. Las sospechas sobre el periodista Pablo González. Nos pareció extraño tantos viajes para un pequeño diario vasco. Esta es otra pieza del Mundo. Pues ninguna sorpresa todo esto tratándose del Español, El Periódico o El Mundo. Es lo mismo que decíamos el otro día en referencia a Assange. En el panorama mediático en el que vivimos, la verdad se persigue y la mentira se premia. Por eso los mentirosos profesionales escriben cada día en las páginas de esos panfletos, mientras que Pablo González está preso. Bueno, pero por si todo esto fuera poco, donde realmente se ve la indecencia de la mayoría de las empresas de comunicación dando la espalda a Pablo González, es cuando se compara el tratamiento de su caso con el que se le da a otros. Por ejemplo, el caso de Ivan Gershkovich, periodista estadounidense preso en Rusia, acusado también de ser espía. Heraldo de Aragón, liberen a Ivan Gershkovich. No se han andado con rodeos en Heraldo de Aragón, que jamás ha publicado ninguna pieza similar exigiendo la libertad de un periodista español que se llama Pablo González. De hecho, en las 4 piezas que publicó sobre su caso, las 4 en 2022, básicamente Heraldo se limitó a reproducir, sin cuestionarlas, las acusaciones de Polonia contra él y después no volvió a decir una sola palabra sobre el tema. El Mundo. Ivan Gershkovich, el periodista que simplemente quiso escuchar a los rusos. Este es el titular del Mundo sobre este caso. Y El Mundo es el mismo periódico en el que el tal Xavier Colás pues, se ha dedicado a publicar la basura contra Pablo González antes citada. Vamos, que con Ivan Gershkovich, periodista extranjero, no se ahorran adjetivos y alegatos defendiendo su liberación, mientras que con Pablo González, periodista español, miran hacia otro lado. Claro, Gershkovich está preso en Rusia y González está preso en Polonia. Y en Polonia mandan nuestros hijos de puta, ¿verdad? En fin, los valores de la geopolítica y del periodismo. Ahí queda la comparación con el tratamiento del caso de Gershkovich y hay otra comparación absolutamente flagrante y que además seguramente resultará mucho más familiar para nuestra audiencia española, ¿no? Lo cual ya es significativo de por sí. El Confidencial Digital. La familia y amigos del periodista encarcelado en Polonia acusa a exteriores de trato de favor a Daniel Sancho. Ven indignante y rocambolesco que se trabaje la extradición de un asesino confeso mientras en su caso hay silencio mediático.
Vamos, que los mismos poderes mediáticos en España que callan ante el caso de Pablo González o incluso lo atacan sin pruebas, dedican horas y horas de televisión y cientos de páginas en la prensa básicamente a defender al hijo de un famoso que confesó haber asesinado y descuartizado a una persona en Tailandia. Es tremendo. Y basta un vistazo a los medios para comprobar hasta qué punto lo que denuncia ese comunicado es tal cual. Lo primero, menciones a Pablo González en los telediarios de Televisión Española. 8 menciones. Ok. Menciones a Daniel Sancho en los telediarios de Televisión Española. 48 menciones. Con eso ya estaría casi todo dicho, ¿no? Y atención al tipo de piezas que se pueden encontrar sobre el caso de Sancho. Seguro que os habéis encontrado unas cuantas, ¿no?, de este estilo. Por ejemplo, la defensa de Daniel Sancho vuelve a cuestionar a las autoridades tailandesas. Se han equivocado. Da igual que haya confesado. Los tailandeses estos se equivocan, pero seguro que el AS ha publicado también piezas planteando que las autoridades polacas se han equivocado con Pablo González. Muchísimas piezas ha publicado. El diario AS, Prensa Deportiva, es el diario que había publicado esta pieza que hemos citado. Lo mismo en televisión. Atención a cómo hablaban de esto en una ocasión Ana Rosa Quintana y compañía en Telecinco. A ver, yo no sé si es habitual, pero fue muy rara esa confesión. Vamos, no sé... Pedro, tú... Pedro está sonriendo a medio lado. Que has estado 1000 veces en reconstrucciones. Ante una declaración, policialmente, usamos todas las medidas que se puedan disponibles, que sean legales. Cuando hablas con un presunto autor de un hecho delictivo, pues tienes que ponérselo lo más fácil posible, darle todo tipo de garantía, sabiendo que, bueno, que luego está por encima un juez que va a ser el que va a determinar si eso que le has dicho o no. Ya, pero decirle te vamos a extraditar si haces lo que... haces la confesión completa... no sé si eso es muy ético. A lo mejor es un momento también de la investigación en que se siente acorralado y entonces ve una salida y si le dicen esta posibilidad, él puede recurrir a este... A diferencia de en España, esa reconstrucción solo estaba la policía. No había ninguna comisión judicial, ni juez, ni fiscal, ni nadie más. Solo estaba hecha por la policía. Y luego eso que cuenta, dice, bueno, no, que se fue a cenar con los policías. A mí me da que le prometieron lo que fuera. Es una confesión muy rara, esto es lo que dice Ana Rosa. ¿Fue falsa la promesa de la policía tailandesa a Sancho? Algunos medios aseguran que le prometieron que sería extraditado a España si confesaba el crimen, dice el rótulo en pantalla de Telecinco. Tremendo. ABC. La atípica Navidad de Daniel Sancho. Así vive estos días en la prisión de Koh Que alguien le lleve las uvas al pobre Daniel. Y, lo prometido es deuda, escuchad lo que sucedió en Televisión Española. Se les fue tanto la mano con la campaña a favor de Daniel Sancho que ante las quejas de su audiencia tuvieron que aclarar que la víctima del caso era la persona que había sido asesinada. Lo recordamos. Viendo los diferentes momentos que nos ha dejado la rueda de prensa. Carmen Balfagón, luego nos vemos y por favor mándale un abrazo enorme a la familia Sancho de nuestra parte. Porque los espectadores son muy exigentes, creo que hacen muy bien, pero yo no me quedo tranquilo si no digo que le mandemos un abrazo muy grande a la familia Sancho no exime que nosotros aquí no estamos haciendo una competición de qué familia está peor. Evidentemente hay una víctima que es Edwin y no nos podemos poner ni en el pellejo de su familia. O sea, tenemos muy claro quién es la víctima. Eso no quita que todos podamos empatizar con que, aunque Daniel Sancho haya confesado que ha sido el autor de ese asesinato, creo que todos nos hacemos cargo de que esa familia lo está pasando mal. Y que cada uno es responsable de sus actos. Daniel se responsabilizará de los suyos, pero su familia lo está pasando mal. ¿Y les mandamos un abrazo? Pues sí, les mandamos un abrazo. Y a la familia de Edwin, por supuestísimo, por supuesto que es la víctima en todo este caso. Y una cosa no quita la otra. Es que la familia Sancho, en este caso, también es una víctima de la situación, claro, evidentemente. Los tailandeses han equiparado como yo he preparado y he comprado los cuchillos, he asesinado. No, perdona, ¿no? Perdóname, ¿no? Si es que si no, ni tan siquiera me has podido acreditar cómo ha muerto. Pero si no me has dicho cómo ha muerto, si no me has podido acreditar pues la Carmen, causa ya que estás hablando de esa presión, yo realmente, si realmente yo te doy una cuchillada, ¿vale? Como parece que consta en la foto. Yo te doy una cuchillada y tú caes. Pero la causa de la muerte no es que yo te doy la cuchillada porque a lo mejor no te dan un órgano vital, sino que a tu caída tú te das y entonces ahí te mueres. Claro, pero ese dato falta. Claro, no, es que falta todo, que acaban de cerrar el cuchillo. Pero faltan las manos. Escuchadme, que nos acaban de cerrar una instrucción 2 semanas diciéndonos que este señor pena de muerte cuando no tiene ni tan siquiera una causa de la muerte. Que me parece increíble. Es que yo estoy consternada, de verdad.
Desde aquí le mandamos un abrazo a la familia de Antonio Anglés, que es una víctima de las circunstancias, igual que la familia de las niñas de Alcácer. Que mandemos un abrazo a la familia de Antonio Anglés no quiere decir que no sean víctima también la familia de las niñas de Alcácer. Mire, señoría, yo es que estaba con un cuchillo pelando una naranja. Y entonces el fallecido se cayó encima de mi cuchillo. Y así 17 veces, señoría. Alucinante este corte. Yo pocas cosas he visto como esta, la verdad. En fin. Creo que cualquiera que haya visto la tele en este país en los últimos meses ha escuchado algo del caso de Daniel Sancho, ¿no? En telediarios, en tertulias, magazines, incluso en la prensa deportiva. Antes os leí un titular de las. Y mucho en programas del corazón. Antena 3. ¿Qué hay detrás de los clubes de seguidoras del presunto asesino Daniel Sancho? Descubrimos la hibristofilia. Resulta que en Espejo Público se pasaron 10 minutazos debatiendo sobre el supuesto club de fans del apuesto y rico Daniel Sancho. Y solo por curiosidad, ¿qué es eso de la hibristofilia? La atracción Suena sexual... enfermedad venérea. Resulta que es la atracción sexual por los criminales, Pablo. Pablo González, es medio ruso. Esos pasaportes que tiene son raros. Que se pudra en la cárcel. Daniel Sancho puede que haya confesado un asesinato y descuartizamiento, pero esa confesión no nos la terminamos de creer. Qué mala Navidad ha pasado el pobre. Un abrazo a toda su familia. Y hay que ver lo guapo que es. En fin, qué asco. Y otro día, si queréis, hablamos de Ángel Carromero. También. Gracias, Manu. Nació en Rusia, que su abuelo es un niño de la guerra, su madre nació en Rusia, él nació en Rusia, aunque se vino a los 9 años a España. Y que además ha hecho filología eslava y él controla el idioma y controla la zona. Eso ha sido, eso es lo que han mirado esta gente, sin más. Ina Finogénova habla ruso, es muy sospechoso. Tal cual, da miedo. Buenas tardes. Esto. Bueno, vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Pablo González lleva preso en Polonia lo que yo llevo viviendo en España, 2 años. En estos 2 años no es que no se hayan presentado pruebas del supuesto delito que le atribuyen, es que casi no ha habido información sobre qué maneja la investigación polaca para tenerlo en prisión preventiva todo este tiempo, incomunicado, con sus derechos vulnerados. Eso sí, se ha creado en torno a su nombre una extraña atmósfera en la que, por un lado, no hay pruebas, pero por el otro se asume que algo habrá hecho. El poder político y el poder mediático, salvo escasas excepciones, le han negado la presunción de inocencia, ya sea evitando hablar de su caso, ya sea embarrándolo. Ya lo mencionó Sara en su sección, varias veces en realidad, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, llegó a decir que las acusaciones que pesan sobre él son muy graves, aceptando así, sin mucho titubeo, que las acusaciones en sí ya prueban algo. Sé que las comparaciones son odiosas y compararlo todo con Rusia es un recurso muy manido, pero en este caso es inevitable. En Rusia ahora mismo hay más de 600 presos políticos sobre los que pesan acusaciones muy graves también. Hay un periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, preso por presunto espionaje desde hace casi 1 año, sobre el que también pesan acusaciones graves. Y nada de eso nos haría pensar que de por sí esas acusaciones justifiquen los encarcelamientos, evidentemente. Las acusaciones, por muy pesadas que sean, no valen nada si no se presentan unas pruebas que las refrenden. Como ya comentamos anteriormente, el caso de Pablo González es bastante parecido al caso de Ivan Gershkovich. Ambos están presos por acusaciones graves, trabajar para servicios de inteligencia enemigos, y sin que se hayan presentado pruebas contundentes que corroboren esas acusaciones. Solo que Pablo lleva encarcelado más tiempo y en un país que forma parte del jardín europeo, siendo ciudadano de ese jardín y goza de muchísimo menos apoyo del gremio periodístico nacional e internacional que Iván. La etiqueta espía al servicio del Kremlin hasta que se demuestre lo contrario parece justificar cualquier vulneración de derechos fundamentales y garantiza un silencio cómplice mediático porque algo habrá hecho. La República Polaca sabe lo que hace. Parece bastante claro que no es lo mismo ser acusado de espía ruso que ser acusado de espía estadounidense. Dijiste que en 2 años casi no hubo informaciones que justifiquen la detención, pero algo sí se ha dicho, ¿verdad?
Así es, en 2 años hubo 2 artículos que salieron publicados en un medio ruso bastante nuevo llamado Agentstvo, Agencia. Se presenta como un medio independiente formado por periodistas rusos que salieron de su país tras la invasión de Ucrania, que escriben historias a las que otros ni se acercan, eso sí, anónimamente para evitar represalias. Es un medio primo hermano de otro portal ruso independiente especializado en investigaciones llamado Project. De hecho, el redactor jefe es el mismo. Bueno, ¿y quién financia esos medios independientes? No se sabe, su redactor jefe no lo revela. Medios públicos rusos los habían acusado de recibir financiación de distintas ONGs vinculadas tanto con la Unión Europea como con la USAID. Teniendo en cuenta el nivel de las investigaciones que han hecho, algunas muy relevantes en Rusia, es difícil de pensar que se sostienen únicamente con donaciones. Sabiendo, como sabemos a estas alturas, lo que cuesta mantener un pequeño medio de comunicación como este, podemos corroborar que es difícil. Bueno, ¿y qué informaron estos medios independientes a propósito de Pablo González? Hubo 2 publicaciones. La primera salió a principios de mayo pasado y aseguraba que Pablo González se había infiltrado en el entorno de Yana Nemtsova, hija del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en 2015 en Moscú. Bueno, ¿y cómo sabe esto Agentstvo, un pequeño medio independiente que se sostiene con donaciones? Pues se lo dijeron 2 fuentes anónimas con conocimiento de materiales de la investigación que supuestamente maneja Polonia. Así, Agentstvo afirma, citando a esas fuentes anónimas, que en los dispositivos digitales de Pablo González se encontraron informes sobre la propia Yana Nemtsova, sobre integrantes de su fundación, sobre eventos que había visitado Pablo, sobre sus gastos e incluso algunas cartas de Boris Nemtsov dirigidas a su hija. Informes, bien pueden ser materiales que un periodista va recogiendo para escribir un reportaje, ¿no? Que, por cierto, cualquiera del entorno de Pablo González dirá que no era ningún secreto para nadie el hecho de que había conocido a la hija del opositor ruso asesinado y que la había entrevistado. Hasta hay un artículo en Gara publicado en 2016, disponible hasta el día de hoy. Según informó Público en aquel momento, por cierto, uno de los pocos medios que más ha cubierto el caso de Pablo González, la información que publicó ese medio ruso y que algún que otro medio español difundió casi simultáneamente con Agentstvo, no respaldaría la acusación de espionaje ni justificaría la presión preventiva. El periodista está acusado, según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, que no hace referencia a espiar a ciudadanos extranjeros, solo tiene en cuenta delitos contra Polonia. Es decir, incluso si todo lo que dice Agentstvo fuese cierto, no sería Polonia la que debiera juzgarlo, porque ni el presunto espionaje se habría llevado a cabo en su territorio, ni la víctima del presunto espionaje es ciudadana polaca. Vale, resumiendo, 2 fuentes anónimas cuentan a un pequeño medio independiente ruso que tienen acceso a las pruebas de Polonia. Y las pruebas de Polonia son que Pablo González conocía a Yana Nemtsova y que escribía informes aparentemente sospechosos que no se sabe a quién enviaba. ¿Hubo algo más? Porque lleva 2 años preso Pablo González por esto. A finales de noviembre, Agentstvo sacó otra noticia. Aseguraron haber analizado una base de datos de una agencia turística hackeada poco antes por el grupo ucraniano Mapets. Y en esa base de datos descubrieron que Pablo González habría viajado en 2017 de Moscú a San Petersburgo en un mismo vuelo junto con un presunto agente de la GRU, Servicio de Inteligencia Rusa, Sergei Turbin, y que los billetes de avión se habían adquirido en una sola compra. ¿Y cómo se sabe que ese tal Turbin es espía y por qué se da por hecho que uno que vuela con él en un mismo avión tiene que ser espía también? Bueno, básicamente dicen que Turbin es agente porque en varios documentos había señalado que residía junto con su familia en el edificio de la Academia Militar del Ministerio de Defensa ruso y en esa misma sede habría domiciliado su servicio de Internet y varias multas de tráfico. Y a esto se suma también como prueba el hecho de que Turbin habría residido en 2022 en un edificio cercano al que ocupaba anteriormente el ex espía del GRU, Sergei Skripal, que fue envenenado en el Reino Unido en 2018.
Es decir, el tipo debe ser espía porque había residido cerca de la residencia de otro espía. El tipo debe ser espía porque también había residido en la sede de una academia militar, que por cierto prepara todo tipo de cuadros militares, abogados, fiscales, jueces. Y Pablo González debe ser espía porque viajó con este tipo que debe ser espía. Más o menos esta es la relación de ideas, que para una novela de espías está muy bien, pero no sabemos si tanto para justificar una detención como la de Pablo González. Bueno, me parece que para mantener a alguien en prisión durante 2 años es necesario algo más que este tejemaneje de nombres rusos que habrían coincidido en el lugar y en el tiempo. Y volviendo a las comparaciones odiosas, ¿cuántas veces habéis oído el nombre de Alexei Navalny en las últimas semanas? ¿Cuántas veces habéis leído sobre Evan Gershkovich en este último año que lleva preso en Rusia? Igualmente sin pruebas conocidas. Pongo la mano en el fuego para asegurar que estos nombres los han oído muchísimo más que el de Pablo González. Y en un contexto totalmente diferente, sin ese halo de sospecha permanente que insinúa que algo habrán hecho. Navalny y Gershkovich merecieron toda la compasión y solidaridad del mundo porque el Estado que los encarceló, y en el caso de Navalny lo pudrió hasta la muerte, es el enemigo, el Mordor, que no hace otra cosa, algo que ya nos ha dejado claro en varias ocasiones. Nada que objetar al respecto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer si son nuestros amigos los que actúan igual? Nada, no hacemos nada. Algunos se callan y otros colaboran activamente en ese periodismo de filtración que saca veredictos que los tribunales no son capaces de sacar y lo hacen con una contundencia que ya la querríamos nosotras hasta para nuestras propias convicciones, sobre las que a veces también tenemos dudas, no digamos ya sobre un caso tan opaco como este. Tal cual. Si hay tantísimas pruebas y tan contundentes como se insinúa que son, entonces ¿a qué esperan para comenzar el proceso, no? Tienen que estar cocinando tanta contundencia durante 2 años para hacer públicos los datos en un proceso judicial con todas las garantías. Muchas dudas que los corresponsales estrella, con su habitual seguridad, no nos acaban de resolver pese a sus largos y contundentes artículos. Todas estas pruebas tan incuestionables las filtran fuentes anónimas cercanas a la investigación, a las que nadie les pregunta por qué está llevando tanto tiempo esta investigación y por qué es necesario que durante la misma Pablo González permanezca en prisión preventiva en Polonia. Y si se trata de fabricar pruebas de fuentes cercanas a la investigación, que por cierto tampoco tienen por qué ser fiables por muy cercanas que sean, porque ellas también tienen un interés en que la investigación llegue a un determinado puerto. Bueno, pues si se trata de eso, una ya tiene la experiencia de lo que son pruebas irrefutables que además otros compañeros y compañeras de la profesión aplauden sin ni tan siquiera un mínimo de crítica o en el mejor de los casos dicen que sirven para emitir una opinión aunque no sean válidas como información, que madre mía, qué delirio. A mí, sin ir más lejos, me fabricaron una cartita de un ex compañero de trabajo de hace 12 años que solo decía mentiras sobre mí. Y yo ya sé lo que supuso todo aquello para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que quiero decir es que solo hace falta un periodista sin el más mínimo escrúpulo, un Marc Marginedas de la vida, por ejemplo, para encasquetarte cualquier salvajada que se le ocurra a un mentiroso compulsivo con la única prueba de que, según él, coincidimos en el espacio, en el tiempo, en una misma oficina, sin presentar la más mínima evidencia. Con eso, con esas fantasías de una persona con serios problemas mentales, ya se armó una buena serie de artículos replicados por algunos de los principales medios nacionales. Eso hizo falta. Imaginen lo que pueden llegar a hacer con un par de datos más que extraigan de algún hackeo o de alguna investigación más seria. Bueno, no hay que imaginarlo, ya lo estamos viendo en el caso de Pablo González. Si Pablo González sea o no sea un espía, lo tendrá que determinar la justicia. El hecho incuestionable es que esa justicia, la justicia polaca, ha sido incapaz de iniciar un proceso con todas las garantías después de 2 años de trabajo y teniendo a una persona encarcelada. Como digo, imagínense eso en Rusia. La verdad es que no hace falta imaginárselo. Gracias, Ina. ¿Se está hecho algún movimiento para intentar ayudar a Pablo? Que yo sepa, no. Conmigo, desde luego, no. Se han interesado a título personal, sí que ha habido periodistas de La Sexta que se han interesado, me han mandado ánimos, pero como cadena, no. Bueno, hoy nos acompaña Juan Teixeira, es periodista, ha sido socio de Pablo, es uno de los artífices de la campaña a su favor. Juan, muchísimas gracias por atender a La Base. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
Se cumplen 2 años de la detención y encarcelamiento de Pablo en Polonia. ¿Hay expectativas de que pueda ser liberado próximamente? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Nosotros vivimos un poco desde su detención en el día de la marmota, prácticamente, en el que cada 3 meses le renuevan la prisión provisional sin ningún tipo de prueba ni que avance el proceso judicial de ninguna manera. Y ahora mismo pues estamos exactamente en la misma posición. Lo único que, bueno, pues hemos llegado ya a unos límites que son totalmente inconcebibles. No se puede tener a una persona 2 años en prisión provisional sin que exista ninguna prueba, menos si eres periodista, menos todavía en lo que se supone que es la Unión Europea, con una serie de tratados que se deberían respetar, y que Polonia pues no lo está haciendo. Y a nosotros lo que más miedo nos da es que Pablo se pase mucho más tiempo en prisión provisional, porque recordemos que en Polonia no existe ninguna norma que limite el tiempo máximo de provisional, y se utiliza de alguna manera para intentar quebrar el ánimo de los detenidos y que incluso llegue un momento en el que no valga la pena siquiera seguir defendiéndose, porque recordemos que el delito al que se le acusa a Pablo conlleva, en caso de condena, una pena de entre 1 y 13 años de cárcel. Es decir, que si le meten 1 año de cárcel ya lleva el doble de tiempo de lo que sería esa pena mínima. Entonces, la verdad es un tema que nos preocupa mucho. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha advertido en múltiples ocasiones que se hace en Polonia un uso de la prisión preventiva de forma que es un problema estructural. Es decir, hay un caso incluso de un hombre que lleva en prisión preventiva desde hace 8 años, se le amplió 29 veces ya la prisión preventiva, está privado de libertad sin juicio definitivo y ahí sigue. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos da miedo es que esto se estanque y que no se haga nada, y por eso estamos elevando cada vez más la voz e intentando que esto no se cronifique y que esto no se puede quedar así. Es totalmente inconcebible que un periodista ejerciendo su labor profesional sea detenido y en prisión provisional durante 2 años enteros. Es terrible. Sara. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por atender a la base. Yo te quería preguntar por cuál está siendo la posición del Gobierno de España y del Ministerio de Exteriores en todo este proceso. ¿Estáis viendo que esté intercediendo para mejorar la situación de Pablo en Polonia o cómo está siendo la cosa? Pues en estos 2 años no he hecho prácticamente nada. Lo único, las visitas consulares que le han ofrecido a Pablo, que nos consta que le han apoyado y que ha estado ahí en múltiples ocasiones, pero el Ministerio de Exteriores en sí no está haciendo absolutamente nada. No se ha puesto en contacto con nosotros, conmigo como portavoz de la Asociación Free Pablo, con la familia tampoco, con Ollana, con la madre de sus hijos, no se ha puesto en contacto. Entonces, bueno, nos consta que no están haciendo absolutamente nada más que sembrar dudas, porque las únicas apariciones públicas del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, han sido para dejar caer que a lo mejor había algo, que las pruebas a las que se enfrenta, a los cargos a los que se enfrenta, que son muy graves, que hay que respetar la justicia polaca, pero él incluso llegó a decir en su última aparición que se están respetando todos sus derechos, lo cual es claramente mentira. No tiene ningún tipo de sentido común decir que se están respetando sus derechos cuando lleva 2 años incomunicado, encerrado en una pequeña celda de apenas 7 metros cuadrados, saliendo únicamente 1 hora al día al patio, esposado continuamente. Entonces, bueno, no ha hablado con sus hijos todavía, no le han permitido llamar a ninguno de sus 3 hijos menores de edad en estos 2 años. Apenas ha recibido 2 visitas. Entonces, bueno, que nos vengan a decir que están respetando sus derechos, pues nos suena ya un poco a cachondea. Nosotros hasta ahora hemos dejado actuar porque entendíamos un poco que esto se hace un poco, ¿no? Estas actuaciones de estas gestiones, pues se pueden hacer un poco en la sombra, pero es que a estas alturas, 2 años después, que sigan diciendo que puede haber pruebas, que no, que sigan sembrando, digamos, esa imagen de que quizás pueda ser culpable, es que, bueno, nosotros ya es que nos sentimos muy abandonados y muy mal con el Ministerio de Exteriores, y esto ya no tiene que ver con que Pablo sea culpable o no, se tiene que ver con que se respeten sus derechos más básicos, y desde luego las condiciones en las que está y el tiempo en el que lleva en prisión provisional, obviamente no se están respetando sus derechos, y creemos que el Ministerio de Exteriores debería ser mucho más contundente y exigir al gobierno polaco que se cumpla un poco la legislación internacional más básica, y que Pablo pues tenga un juicio lo más pronto posible y con unas garantías mínimas, claro. Manu. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por atenderlos.
por atendernos. Yo te quería preguntar por el papel de La Sexta y de Ferreras, de su director, ¿no? Uno de los momentos en los que Álvarez afirmó que las acusaciones que hay contra Pablo son gravísimas y tal fue precisamente en el plató de Al Rojo Vivo, respondiendo a una pregunta de Ferreras. Tú contabas, ¿no?, en público, lo citábamos durante el programa, que el momento en el que identifican a Pablo y después le acaban deteniendo fue durante una conexión con Al Rojo Vivo. Te quería preguntar, bueno, si consideráis que Antonio García Ferreras, digamos que se ha interesado genuinamente, como cabría esperar, por la situación de Pablo González, o si consideráis, bueno, que ha hecho gestiones o que ha, bueno, tenido un papel en la detención y el encarcelamiento de un periodista que trabajó para él en su programa, en la medida en la que sería deseable o no. Pues resumiendo, no. Básicamente no ha hecho absolutamente nada, no se ha puesto en contacto con nadie de la familia, no se ha puesto en contacto conmigo, que estaba trabajando también en su momento como freelance para La Sexta, grabando pues todas las piezas en las que salía con Pablo. Bueno, es un abandono total y absoluto de una empresa que se supone que estás trabajando para ella y que te abandona. Y que, bueno, yo creo que es un ejemplo bastante claro del patético nivel de los medios de comunicación de masas que hoy en día, tanto cómo se está tratando el tema en los medios, que creo que habéis hecho un muy buen resumen, con ese silencio mediático total y absoluto, y lo único que se está publicando pues son esas sospechas que hablabais un poco, que salen a través de Allensbo o de sitios que no tienen ningún tipo de vericidad, ni fuentes, ni nada por el estilo. Eso es lo único que se está publicando. Y por otro lado, pues también la forma de trabajar que tenemos los freelance, que es de abandono total y absoluto. Cuando Pablo está allí, pues se le pone enviado especial de La Sexta en Ucrania, además, pagando una miseria, obviamente, y cuando sucede algo, pues lo primero que hacen es lavarse las manos y si te hemos visto no nos acordamos y adiós, muy buenas. Entonces, que en todo este tiempo, cuando Pablo ha salido tantas veces en el programa de Ferreras, que no hagan ningún tipo de seguimiento, pues me parece totalmente vergonzoso y un insulto total y absoluto a la profesión, desde luego. Ina. Buenas tardes, Juan. Ya lo has mencionado un poco, pero si podríamos hablar un poco, contarnos un poco más de cómo está, en qué condiciones, cómo es esta celda, si puede salir a la calle, cuántas veces ha podido comunicarse con ustedes, por ejemplo, cómo lo hace a través de escribiendo cartas, o cómo es eso, cómo es su día a día ahí. ¿Se sabe algo? Sí, yo me escribo siempre que puedo con él, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, la correspondencia tarda muchísimo. Toda su correspondencia es intervenida, incluso la correspondencia con los abogados, no solo la correspondencia privada. Y, bueno, tiene que pasar por un proceso de censura, traducción y demás que tarda bastante tiempo. Yo, desde que le escribo una carta hasta que recibo una suya, pasan 4 meses. Por lo tanto, claro, las vías de comunicación pues va muy despacio y no podemos hablar de absolutamente nada que pueda hacer que no llegue esa carta y que sea intervenida. Entonces, bueno, hablamos un poco, ¿no?, de chorradas del día a día, de cómo va el Atleti, de que lo apoyamos, y bueno, pues él básicamente me cuenta que está hecho un toro físicamente, porque lo único que tiene que hacer es ejercicio en la celda, y que, bueno, pues que es la única forma en la que tiene de pasar el rato. Pasa 23 horas al día en una pequeña celda que ni siquiera tiene iluminación natural. Le permiten salir 1 hora únicamente al patio, esposado, eso sí, y le hacen registros todos los días cada vez que entra y que sale. No tiene acceso a absolutamente nada, lo más básico, incluso la alimentación nos cuenta que es bastante mala, y nosotros le enviamos unos 300 euros al mes para que pueda gastar allí para comprar algunos suplementos alimenticios, o incluso pues las pocas cosas que pueda mayores, como mantequilla cacahuete o cosas así, que nos dice que le vienen muy bien. Y bueno, pues lo pasa como puede, ni siquiera le permiten leer, porque él estaba acabando su doctorado en ciencias políticas y le gustaría terminarlo allí, que es lo que me pone. Le dijeron que sí, que se lo iban a permitir, pero finalmente no se lo permitieron. No le permiten introducir ningún tipo de libro en castellano, más los que tienen en la cárcel o los que sean en polaco que le puedan enviar.
bueno, no puede escuchar música, que es algo que, por ejemplo, algo tan sencillo que a mí pues se me partió un poco el alma, ¿no? De las cosas que echan falta es escuchar música, algo tan sencillo, o ver el cielo, cosas que nosotros pues lógicamente damos por hecho y que cuando te pasas 2 años encerrado en una pequeña habitación sin luz y demás, pues ves que empiezan a faltarte. Todo eso, lógicamente, aparte de la distancia que tiene con su familia, con sus hijos y con todas las personas que lo queremos. Entonces, bueno, las condiciones, como os digo, son durísimas y es inconcebible que se pueda tener a una persona en esas circunstancias y mucho más si todavía no hay un juicio, no hay pruebas, no hay absolutamente nada. Y bueno, pues la verdad es que es bastante doloroso en muchos sentidos, por cómo está Pablo, por el abandono del gobierno, por el abandono de muchos compañeros de profesión. Y bueno, pues nada, nosotros vamos a seguir sin duda haciendo ruido. El 28, que se cumplen 2 años, hay manifestación en Madrid a las 7 de la tarde. Vamos a presentar en Congreso una proposición no de ley. Bueno, vamos a hacer diferentes actos para intentar mantener este caso vivo y que, bueno, que estamos seguros de que Pablo saldrá y lo contará todo. Y esto es una de las cosas que también me comenta habitualmente en las cartas, que está deseando salir para contar todo lo sucedido y todo lo que hay alrededor de este caso, que es mucho y bueno, que se va a saber. Eso no me cabe la menor duda, porque Pablo otra cosa no, pero cabezón es un buen rato y no lo van a doblegar. Esto nos lo ha dejado claro muchas de las cartas. Él sabe perfectamente que están intentando doblegar su moral para que firme cualquier comunicado de incriminación o algo por el estilo, pero él dice que está seguro que no va a caer en eso y que va a pasar el tiempo que haga falta y defender su inocencia ante todo y contar todo lo que está sucediendo. Juan, ojalá sea así y pronto podamos hablar con Pablo. Muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotros por el apoyo. Un saludo muy grande. Bueno, llegamos al final. Recuerden hacerse socios de Canal Red para que este canal pueda seguir creciendo, para que podamos seguir haciendo cosas como estas. Vamos a terminar hoy también con ironía, con un viejo tema, un viejo temazo de los Extremoduro, Pepe Botica. Hasta mañana.